Vamos a iniciar con... Tenemos un compañero nuevo. Ah, sí, Patricio. ¿Ah? Sí, Tenemos un compañero nuevo. sí, él se Patricio, estaba... ¿sí? Sí, sí, Patricio, Ajá, puedes ¿cómo saludar no? a Luis. Él es de Venezuela. Sí. Bueno, no solamente a mí, al grupo. No, Vamos a él conocerlo, ya se había Patricio. Soy presentado, de sí. Venezuela, Ciudad Él, Guayana. sí, él se estaba presentando cuando usted estaba Ah, llegando. ya. Pero puede hacerlo por usted otra Saludos. vez. Por amor Sí. a Luis, Patricio, pues. Bueno, saludos hermano Luis, de acá de Chile. Mi nombre es Patricio Rivero, Ah, ok. ¿sí? Ah, Casado con qué venezolana, bueno. Ajá. Qué bueno. sí, sí, ¿Y de qué casado con parte de Chile estás venezolana, en Santiago? ¿Estás en sí, Santiago? en Santiago de Ah, Chile. ¿y dónde te Y estás tenemos congregando? en En la la Iglesia cisterna, ¿te Familia estás de Dios consagrando? de la Cisterna, sí, Ujú. con Ah, ok. Pastor Mario. Ah, Sí, Sí, perfecto. sí, muy bien. sí, también Bueno, tenemos no le vamos aquí. tenemos un retoño aquí, 50 venezolanos, 50 chilenos. Ah, Ah, qué bien. esa broma. Qué bonito. Está bien, bendiciones. Bendiciones Y para mi esposa, ti, tu esposa. Ah, bueno, Hola, sí, ese es también. paisa. Hola, paisana. Aquí estamos en Venezuela, Sí. Ciudad hola. Guayana. Sí. Yo soy de Maracaibo. Ah, de Maracucha. Ah, ok. Maravina. Muy Qué bien. bien, muy bien. Bueno, Lisbeth, buenas pastor. noches. ¿Cómo estás, Lisbeth? Buenas noches, hermanos. Espero que estén muy bien. Sí, estoy muy bien y aquí ya conectándome para escucharles. Muy bien. Vamos a empezar y con oración. Ya se conectó Sergio también. ¿Qué más, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, Pastor Henry. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, aprovecho de saludarlo, hermano, y mil disculpas por conectar tarde, pero hay problemas con las conexiones. Muy bien, tranquilo. Así que, Vamos a iniciar ¿no? con oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, gracias te damos en esta noche por tenernos reunidos de nuevo alrededor de tu palabra. Gracias por poner en nuestros corazones tanto el querer como el hacer, de seguir creciendo espiritualmente para ayudar a esta tu iglesia, Señor. Te damos gracias por esta primera semana que hemos tenido del inicio de las clases de consejería y permite que el Espíritu Santo siempre nos guíe, nos fortalezca. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras, y mil gracias por Cristo Jesús, que llevó esa vida perfecta, sufrió y murió para darnos el perdón de los pecados. Ponemos en tus manos, Padre Santo, que seas tú guiando nuestra clase en esta noche y que juntos podamos crecer y que juntos podamos seguir aprendiendo más de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, recordemos que esta semana hemos visto la introducción del tema de la consejería y también recordemos que para hablar de ese tema vamos a usar la carta de los Corintios. Y esta semana justamente estamos viendo la introducción y como en todas las clases vamos a tener preguntas de casuística y recuerden qué es la casuística. Son temas en los cuales la Biblia nos muestra que hay dos, tres direcciones las cuales podemos usar. Y como vimos en la presentación, usamos el ejemplo del matrimonio. Puede haber un problema en un matrimonio, sabemos lo que la Biblia dice, pero a veces es tan complicado ciertas circunstancias que necesitamos ver consejos de dos, tres hermanos en la fe. Y cuando escuchamos esos dos, tres consejos de los hermanos en la fe, es lo que llamamos la casuística, las formas diferentes de poder aplicar la palabra de Dios en una circunstancia especial. Y el otro punto, el trabajo en grupo. Y hoy es un poco muy general porque lo que queremos es que podamos entender y ustedes como sembradores que están empezando sus grupos,
o que tienen en sus mentes empezar un grupo, es muy importante saber que siempre hay un plan, que siempre hay algo que podemos hacer. También muy importante, pues, conocer la Biblia y saber de que hubieron hermanos que hicieron esto de una manera, de aquella manera, de otra manera, la cual nosotros tal vez podemos usar o tal vez podemos hacer a un lado, porque recuerden esa frase, cuando hablamos de la historia, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Este trabajo en grupo, el que vamos a escuchar en esta noche, pues nos va a ayudar, como les dije, a interactuar más entre nosotros, conocernos, y no solamente esto, sino también a poder crecer juntos, porque es la manera en que podemos compartir. Recuerden que nosotros no somos islas, que estamos apartados, así estemos en diferentes países, a muchos kilómetros de distancia, pero somos hermanos en la fe, y tener esas relaciones como hermanos en la fe espirituales, pues una vez más nos anima a que no estamos solos. Y los tres grupos que habíamos puesto para esta semana, pues está Benjamín, Eduardo y Lisbeth en un grupo, Lester, Sergio y Diosnel en el segundo grupo, Luis, Zoilo y Artemio en el tercer grupo. Entonces vamos a darle la palabra al grupo de Benjamín. Y recuerden que tenemos las 4 preguntas. Vamos a escuchar la respuesta a las 4 preguntas y vamos a recordarlas, que tienen en común sus países y ciudades, cuáles son las diferencias que tienen sus países y ciudades y por qué. Demuestre y explique por qué Corintios es útil para la iglesia de hoy y cómo es la similitud del trabajo de Pablo y usted como líder de la iglesia. No tenemos PowerPoint para este trabajo en grupo porque lo que vamos a hacer es escuchar. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta o quiere dar alguna sugerencia o ver algo más, lo podemos hacer, porque esta es la sección donde vamos a crecer mucho en la realidad en la que vivimos todos, y no solamente esto, pues eso nos va a ayudar a enfocarnos en un plan, en cómo nosotros podemos ir y llevar el mensaje de salvación a otros. Entonces, no sé si en el grupo de Benjamín, Eduardo y Lisbeth tienen a alguien que los va a representar para darle la palabra. Buenas noches. Bien, Benjamín. Gracias, hermano Henry. En la reunión que tuvimos ayer anoche de trabajo, soy el privilegiado, me siento muy honrado. De antemano aprovecho que gracias a la labor conjunta del grupo, pues pienso que estamos logrando una proyección muy importante con respecto al Cristo. Bueno, podemos empezar entonces con las preguntas, hermano Henry. Claro que sí. La primera es que tienen en común sus países y ciudades. Bueno, nosotros tenemos realmente muchísimas cosas en común. Podemos destacar de pronto que predomina el catolicismo en nuestras regiones, el catolicismo impuesto. En políticamente somos países, pues nos llaman tercermundistas, ¿no? Pero somos muy prósperos en riquezas, en recursos naturales, e inclusive nuestros habitantes de los 3 países somos capacitados para cualquier tipo de actividad. De hecho, en los Estados Unidos hay representantes de nuestros de nuestros 3 países en la NASA, destacándose en sus funciones. No quisiera profundizar en ese tema, pero ya está comprobado. Con respecto a nuestras razas, nosotros somos un mestizaje y es muy similar todo en los 3 países. Predominando lógicamente lo regional, se destaca más en Bolivia. Pienso que son bendecidos. Desafortunadamente nos contaba el hermano Eduardo que allá tiene una especie
de distanciamiento con las personas de tez blanca. Y bueno, pienso que es una buena oportunidad para que la palabra de Dios se aplique y podamos profetizar allí, que se den cuenta que este mundo es para todos. Hay una discriminación fuerte. En el aspecto comercial, de igual manera, son muy similares. Parte es eso, hermano Henry. Muy bien. ¿Y cuáles son las diferencias que tienen sus países y ciudades? Bueno, nosotros, después de un largo debate, que llegamos a una conclusión que las diferencias son realmente limitadas, empezando por la posición geográfica. Los climas son muy similares, entonces, y aparte de ello, como ya lo dijimos, el mestizaje es la característica, entonces eso nos da para que la comunicación sea facilitada. Sin embargo, en las costumbres, es una linda oportunidad con respecto al idioma, hay unos límites porque se maneja mucho digámoslo así, la comunicación regionales, los idiomas variados, especialmente Hola, los doctor, ¿cómo indígenas. estás? Perdón. Digo, ¿cómo anda todo? ¿Puedes continuar, hermano? Amén. Destacándose, me contaban el quechua aymara en Bolivia, el quechua tradicional del norte y sur en Ecuador, entonces pienso que sería muy importante localizar personas que manejen este tipo de lenguajes para lograr un hermano, para tener más profundidad para profetizar en estas regiones. De igual manera sucede aquí en Colombia, pero en menor cuantía. También ha sido muy común, especialmente en Bolivia, la práctica de la brujería. En Colombia, pues debe ser que sí, pero no sé, como nos los contó el hermano Eduardo, allá son muy a eso, y eso sí lo considero grave, ¿no? Sacrificios de animales, consumen sus órganos crudos y ese tipo de cosas. Entonces, es preocupante el desplazamiento hacia Cristo, pero reitero, es una linda oportunidad para poder profetizar. Eso lo consideramos diferencia. Sin embargo, lo más común, lo que más resaltamos es las costumbres gastronómicas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, los platillos del Ecuador, como cocinero chef que soy, y en Bolivia he estado explorando y es lo único diferente así, pero no es mucha la diferencia, ¿no? De resto somos muy similares. Con respecto a algo que es tristemente célebre, y pues que, bueno, eso es algo ya un problema mundial, es el tema del narcotráfico, ¿no? Y ahí sí tocaría, pues, con respecto a eso, tener mucho cuidado, mucha cautela, pero afortunadamente la palabra de Dios nos da la oportunidad para que nosotros no tengamos ningún tipo de intervención con respecto a la parte política, que de hecho es similar, y de igual manera lo social, ¿no? Pues es un tema bastante espinoso, pero nuestro interés son las almas y con respecto a eso la obra es del Espíritu Santo. Entonces, en base a eso, pues pienso que no es preocupante. Lo importante es que la palabra de Dios se difunda. La tercera, demuestre y explique por qué Corintios es útil para la iglesia de hoy. Bueno, aquí sí me voy a extender un poquito. Corintios. Hay algo importante y destacar que es la actividad humana, la humanidad en sí, nosotros. Entonces, si en la época de Corintios y Pablo y la iglesia de hoy, al igual que el tiempo de los Corintios, vemos varias situaciones muy similares
con la iglesia actual, lo cual nos permite profundizar y considerar varios aspectos que estaban sucediendo con la iglesia de Corintios fundada por el apóstol Pablo. Una de ellas, la falsa doctrina y las costumbres griegas y romanas habían confundido a los creyentes de la iglesia de Corinto y practicaban cosas que la Biblia prohíbe y otras que no son prohibidas. Vemos cómo Pablo les extorna y anima y corrige con paciencia y amor acerca de la conducta y falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia. Quiero enfatizar aquí, infiltrado en la iglesia. Considerando varios de los puntos que Pablo amonestó a los corintios, nos ayuda a ver con más claridad y a examinar cómo también la iglesia actual ha sido afectada por la falsa doctrina, problemas inmorales, divisiones en la iglesia y demás aspectos. Lo que se considera que las cartas que escribió para los corintios también nos sirve como una advertencia y consejo a nosotros que somos parte de la iglesia de Cristo. En 1 Corintios 12, en este capítulo, al leerlo y aplicar las 4C, nos podemos dar cuenta de esta definición. No debemos pasar desapercibido la obra de Cristo y el sacrificio que Jesús hizo, si lo tenemos muy claro. Además, nos motiva a seguir firmes y valientes en la fe correcta y verdadera. En Corintios 16, capítulo 13 y 24, de igual manera, Pablo nos da una orientación con respecto a ello. Bueno, la similitud entre Pablo como líder de la iglesia, cuando vemos todo el trabajo y la paciencia y sobre todo el amor que tuvo él en su obra misionera, que de igual manera lo podemos aplicar a la época actual, realmente nosotros lo hacemos de una manera muy limitada. Pero hay muchísimo que agradecer a Dios por tomarnos en cuenta para ser parte de su obra, ya que somos bendecidos al poder enseñar y guiar a más personas con el mensaje de Cristo Jesús. Y creemos que una de las similitudes donde el Señor me ha permitido estar es compartir la palabra de Dios con nuestras familias, amistades y personas, inclusive desconocidas. Por eso en mi explicación en nuestro diario vivir es muy importante estar predicando en el diario vivir. Realmente necesitamos conocer la verdad y tener la firme convicción de que solo en Jesús somos perdonados y salvos para una vida eterna, que es lo fundamental. Hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es la responsabilidad que tenemos sobre cada alma que está bajo nuestro cuidado, ¿no? Si el Señor nos otorga a alguien, nos da esa gran bendición, no lo debemos descuidar, y eso sí nos lo demostró Pablo hasta la saciedad en Corintios. Debemos cuidar la fe de nuestros hermanos en Cristo, corregirles y amarlos con el amor puro que Dios nos da. Bueno, otro punto importante que es muy interesante, que es un aporte del hermano Eduardo. Hay que tener en cuenta que Grecia es la cuna de, no recuerdo el término en este momento, la cuna de, una pausa, profesor. ¿De la filosofía? De la filosofía, correcto, muy amable. No lo tengo ni en cuenta, que ni siquiera puedo memorizar ese término. Y existía mucho la idolatría. De hecho, adoraban muchísimo, creo que era a una diosa griega, y era la diosa del amor, de la sexualidad, y de igual manera por eso el libertinaje. Pero Afrodita significaba mucho para ellos. Y bueno, debido a esto, pues Pablo, yo pienso que lo vio así, lo vio como una linda oportunidad, y la similitud entre el apóstol Pablo y algunos de nosotros es él se caracterizaba por su manejo de grupo, una característica muy importante del hermano Eduardo que nos explicó. Y esto le daba poder para enfrentar los mismos problemas vividos en la iglesia de Corinto, superándolos con práctica y apego a la sana doctrina.
La intervención anterior fue parte de la hermana Lisbeth y esta es del hermano Eduardo, y quiero resaltar que ellos enfatizan muchísimo, de igual manera yo, en la sana doctrina. La inmoralidad, la fornicación, va contra la conducta cristiana, y eso nosotros lo tenemos claro, y eso es lo que tocamos. El apóstol Pablo nos da un manejo adecuado y del evangelio para, como guía, freno, espejo, tener esas herramientas para combatir estos obstáculos dentro del grupo sembrador. Quiero repetir esta partecita porque es neurálgica. El apóstol Pablo nos da un manejo adecuado de la ley y del evangelio para, como guía, freno, espejo, y el tener estas herramientas para combatir los obstáculos dentro del grupo sembrador. El apóstol Pablo también nos enseña que la ley y el evangelio son las armas de la sana doctrina útiles en el combate de todos estos obstáculos enfrentados comúnmente en nuestras congregaciones. Aquí, a nivel personal, quiero resaltar 1 Corintios 3, porque este capítulo enfatiza algo que es que nosotros como colaboradores debemos dar el ejemplo. Por eso voy a leer el versículo 1, 2, 3, 6, 7. Dice: tengamos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, del ministerio de Dios. Se requiere, sin embargo, que en los dispensadores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano, y ni aun yo me juzgo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Este versículo 4 sí que me parece importante. Lo voy a repetir. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, mas el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y lo manifestará los intentos de los corazones, y tendrá entonces cada uno, tendrá de Dios la alabanza. Por esto, hermanos, he pasado por ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros no aprendáis más allá de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Por qué? ¿Quién te hace juzgar? ¿O quién que no hayas recibido? Y si no lo recibiste, ¿de quién te glorías como si lo hubieras recibido? No tenemos razón para ser orgullosos, hermanos. Todo lo que tenemos o somos o hacemos que sea bueno se debe a la gracia rica y libre de Dios. Un pecador arrebatado de la restricción por la sola gracia soberana debe ser muy absurdo e incoherente si se enorgullece de las dádivas libres de Dios. San Pablo nos explica en sus propias circunstancias, en el versículo 9, se alude a los espectáculos crueles de los juegos romanos, donde se forzaba a los hombres a cortarse en pedazos unos a otros para divertir a la gente, y donde el triunfador no escapaba vivo, aunque debía destruir a su adversario, porque era conservado solo para otro combate más y hasta que la fuese muerto. Pensar que hay muchos ojos puestos sobre los creyentes cuando luchan con dificultades o tentaciones debe estimular el valor y la paciencia. Somos débiles, pero no somos fuertes. Todos los cristianos no son expuestos por igual. Algunos sufren tribulaciones más grandes que otros. Espero haber sido claro con este mini resumen que saqué con respecto a este capítulo, hermano. Muy bien, Para muchas finalizar, gracias. ¿Sí? Quiero comentarles esta partecita que tengo aquí. No es hacer un buen juicio de nosotros mismos, ni justificarnos lo que finalmente nos dará seguridad y felicidad. Nuestro propio juicio sobre nuestra fidelidad no es más confiable que nuestras propias obras
para nuestra justificación. Bien, Muy hermano, bien. espero haber sido claro. Muy bien, muchas gracias. Amén. El siguiente grupo está, pues antes de eso, no sé si Lisbeth o Eduardo quieren complementar algo. Bueno, yo creería que está completo y sí, todo lo que justamente mencionó el hermano Benjamín está bien. Muy bien. El siguiente grupo, Lester, Sergio y Diosnel. ¿Quién es el representante? Voy a ser yo, Muy bien, Sergio. partiendo con algo que nos identifica con Pablo en la congregación de Éfeso y Corinto, que existe una diversidad cultural. Ambos nos dividen las fronteras de los países y por ende nuestra situación religiosa es totalmente distinta una con la otra. Unos gozamos con la bendición de tener iglesia y otros no pueden congregarse en la iglesia, ya sea por problemas políticos, no ha podido llegar la palabra del Señor, muchos han sido sacados, muchos han sido perseguidos por tribulación por seguir a Cristo, y eso nos hace culturalmente distintos, pero unidos en la palabra del Señor. Eso es algo que nos llamó mucho la atención, que aún así siendo divididos culturalmente, Pablo enfatizó mucho y les enfatizó en amor cristiano a la congregación. Y al estar divididos por países, es exactamente lo mismo lo que hacen ustedes los pastores, de mantenernos firmes y incitándonos al amor y a las obras excelentes y no separándonos del amor de Cristo, sino que al contrario, manteniéndonos fuerte espiritualmente y preparados para toda buena obra. Las diferencias con el hermano Lester, que es de Nicaragua, que él no tiene congregación, no existe congregación luterana, los problemas políticos impiden que se pueda formar una iglesia. En el hermano Diosner tampoco existe una iglesia luterana en la cual se pueda congregar por problemas socioeconómicos. Y acá en Chile sí podemos gozar del privilegio de poder congregarnos en una iglesia luterana. Yo me congrego en Unidos por la Fe de Linares y es la bendición que muchos hermanos no la pueden tener de congregar y escuchar la palabra del Señor. Sí, muchos la pueden escuchar a través de sermones, a través de las plataformas de academia, o simplemente escuchar la palabra del Señor a través de YouTube y en todas sus palabras o en todos sus ámbitos las redes sociales. Eso es algo que nos junta espiritualmente, pero nos divide culturalmente por las diferencias políticas de no poder congregarnos como debiésemos congregarnos. Y con la pregunta número 2, ahí no me acuerdo de la pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que tienen sus países y ciudades y por qué? Las diferencias, como ya lo habíamos mencionado, las diferencias son bastante. Muchos tratan de buscar ayuda espiritualmente, de dar a conocer el mensaje, pero las circunstancias muchas veces lo impide, ya sea por distancia, por oposición familiar, ya sea por trabajo o por no estar cerca de alguna congregación o no tener las herramientas para poder escuchar las diferentes reuniones o los diferentes sermones que nos puedan fortalecer. Por ejemplo, el hermano Diosne
para poder escuchar los sermones o poder conectarse, le cuesta mucho. Hay días que ni siquiera se puede conectar porque la señal de internet es muy débil o simplemente no existe. Con el hermano Lester está siempre conectado, pero también el internet falla. Y acá en Chile también el internet falla, pero la bendición es que puedo estar siempre congregado, siempre escuchando la palabra del Señor, a lo mejor no al 100% con las redes sociales, pero sí estoy escuchando los sermones y me puedo congregar. Y también una bendición de poder ser liturgista, de poder ayudar a mi congregación, y al igual que muchos hermanos quisiesen hacer lo mismo, pero no se puede, porque no existe una casa del Señor donde se pueda congregar y se pueda ayudar al pastor, al líder, o simplemente ayudar al hermano más débil. Y la pregunta número 3, ¿qué nos asemeja con la antigua Roma, con la antigua Corintio o Éfeso? Mucho. De hecho, el apóstol Pablo enfatizó mucho en enviar cartas de manera soberbia y poniendo énfasis en la sana doctrina y en cómo algunos cristianos dudaban de la resurrección de Jesús. Y eso lo podemos ver hoy en día, que muchos cristianos también dudan de eso. Y eso no está firme en la fe. Y el apóstol Pablo enfatizó mucho que había que tener la sana doctrina y poner los ojos bien puestos en el Cristo y en la resurrección. De hecho, Primera de los Corintios, en su capítulo 5, en sus versículos 12, dice: se oye como cosa cierta que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se sabe que existe entre los gentiles, tanto algunos tiene la mujer de su padre. Y hoy en día lo podemos ver, porque muchos cristianos ocultan o tratan de engañar. Y eso el apóstol Pablo enfatizó mucho, de que tener la sana doctrina y tener la congregación limpia y mantener una disciplina en la congregación. Y también nos da los ejemplos amonestadores de los cuales tenemos que estar atentos a no caer ni sucumbir en las trampas ni tentaciones del diablo. Una de las formas con las cuales podemos caer fácilmente y ser seducidos es, primero que nada, murmurar contra los hermanos, o murmurar contra el sermón, que el sermón no me gustó, que el sermón le faltó, o simplemente los himnos que se cantaron no están adecuados, o son aburridos, o son dormidos. Entonces, ya ahí estamos ya cayendo en lo que el apóstol Pablo menciona, en las murmuraciones contra los hermanos. Y los ejemplos amonestadores que nos da el apóstol Pablo es no caer, en no dejarnos engañar y ser cautos, y tener los ojos bien abiertos y los 5 sentidos bien puestos en el Cristo, y no dejarse caer en el legalismo o en el milenarismo. Es muy fácil hoy en día dejarse caer por las denominaciones, ya sea testigos, mormones o evangélicos. Y con eso el apóstol Pablo enfatizó que hay que mantener bien puesta la armadura. Si no tenemos bien puesta la armadura, simplemente nos vamos a dejar. Y también los israelitas cometieron las mismas cosas que cometíamos hoy en día nosotros mismos. Cuando fueron liberados de la esclavitud, en el desierto reclamaban que hubiesen estado mejor en Egipto, que echaban de menos las ollas de comida. Y sin embargo, nosotros muchas veces nos quejamos exactamente igual que los israelitas y no vemos las cosas buenas que nuestro Señor y nuestro hermano nos apoyan. Ese es uno de los ejemplos que, al igual que Corintio y Éfeso, nos asemejan mucho, y el apóstol Pablo da los ejemplos amonestadores para nuestros días. No dejarnos caer y simplemente ser santo y orar por los santos. Eso sería. Miguel, falta la 4, las similitudes del trabajo de Pablo y usted como líder de la iglesia. ¿Hablaron de eso? Sí, hablamos de eso. Bueno, como yo mencionaba,
al igual que el hermano Diosne y Lester, no pueden tener congregación, pero dan el Evangelio a través de sus plataformas con amigos. Diosne, me imagino que también. Yo acá en Linares, como tengo la bendición de tener iglesia, y al igual que el apóstol Pablo, siempre uno tiene que tener una carta, un as bajo la manga y tantear el terreno al cual yo voy a predicar. No puedo llegar a hablar del evangelio a una persona que es atea. Primero tengo que hacerme amigo del ateo y ver en qué punto puedo llegar a involucrar el evangelio, o cómo yo le puedo hablar a un preso del perdón de los pecados, o cómo yo le puedo hablar a mi familia, si es opositora, cómo puedo ganarme la atención de ellos para poder entrar el Evangelio. Y una de las formas con las cuales uno puede llegar a entrar el Evangelio es poniendo himnos, escuchando el sermón o viendo los videos de YouTube que se suben, y simplemente las personas ponen atención a lo cual se está hablando o lo que están oyendo. A veces el hablar no es tan llamativo como el escuchar. Pero si escuchan un evangelio que llega al corazón, que abre los 5 sentidos, el evangelio entra. La palabra es viva y ejerce poder en quien la escucha. Según Timoteo 3:16. Entonces, la Biblia es agua viva y el agua ejerce poder en el evangelio para las personas que quieran escuchar el evangelio. Eso. Muchas gracias por su trabajo. Estamos tomando nota. Y tenemos el último grupo, el de Luis, Zoilo y Artemio. ¿Quién es el delegado de ustedes? Buenas noches, pastor. Sí, ellos me han autorizado para que sea su voz en el grupo, y quisiera primero a los líderes de los otros grupos. Han sido muy completos, demasiado extensos, cosas que en mi grupo pues no ha sido así, pero sí tenemos un trabajo que presentar. Y también quiero disculparme por mis compañeros porque no nos hemos reunido, porque ellos me han dicho que han tenido problemas por el internet, la conexión. Bueno, voy a hacer, aparte de la voz, el control de todas las opiniones. Primeramente, ¿qué tenemos? Ve, ahorita la conexión está muy inestable. ¿Qué tenemos en común nuestros países y ciudades? Bueno, el idioma, la doctrina, la pandemia. Todos tenemos la pandemia. Y todos los problemas que nos afectan en lo social, en lo laboral, en lo económico. Yo no sé si mi hermanito Sergio, que ahorita Hola, esperemos que se estabilice. A veces hay problemas de internet hasta ahora. se me fue el... Ahí. Sí. ¿Puedes continuar? Aló. Te escuchamos hasta los problemas sociales, Ok. económicos. Ok. Sí, se me fue. Ok, en lo social, en lo laboral y lo económico. Ya usted habrá escuchado la pandemia, la doctrina y el idioma. La pandemia ha sido una de las causas, pues, por qué nosotros no nos hemos congregado
muchas veces en otros países no está la libertad cristiana, la de culto. Entonces, para seguir, según la segunda pregunta, ¿cuáles son las diferencias que tienen nuestros países y ciudades? ¿Por qué? Sus características propias, geográficas y culturales. Son diferentes formas de gobernar un estado, como pueden ser una monarquía, puede ser una república, puede ser inclusive un sistema unipartidista, o una dictadura civil o militar, como la que estamos viviendo aquí en Venezuela. Pues eso es una dictadura civil. Ya no es una dictadura civil, es bueno, es un grupo de maleantes que tenemos aquí. Nuestra geografía, nuestra cultura y nuestra manera de hablar, mis queridos hermanos, sus creencias y pensamientos son diferentes, pero y nuestros tipos de rasgos y facciones, hasta la moneda, el clima, etcétera, ¿verdad? Todo eso son las diferencias entre nuestros países. La tercera pregunta, después te explique por qué Corintios es útil para la iglesia de hoy. Bueno, como muchas personas hoy en día, ¿verdad?, defienden firmemente sus derechos. Habían cristianos en Corintio que abusaban de su libertad, todos listos para concederles a las mujeres el orden establecido por Dios y tolerables. Bien, esperemos que se restablezca. Porque hasta ahora, como muchas personas se conectan más en internet, hay más consumo. Vamos a ver si de pronto Soy lo puede apoyar, no sé. Ahí está de nuevo Luis. Pastor, Sí, aló, sí, quedamos en el 3. ¿sí? ¿Me escuchan? Ahí sí le escuchamos. Pastor, hola, Pastor Henry, ¿me escucha? Le escuchamos. Pastor Henry, Sí, le escuchamos. No sé. ok, yo no sé, yo estaba aquí hablando, pero El si tercero. usted quiere, le puedo repetir la tercera pregunta nada más. Sí, por favor, la tercera. Aló, la tercera pregunta. Sí, se escucha muy mal. Sí, la tercera. No sé si Soy lo Está podría apoyar. conectado el audio del equipo. Hola, Sí, le Pastor. escuchamos. Le escuchamos. Aló, Le escuchamos, estoy. hermano. Bueno, qué pena. La tercera pregunta. Demuestra y explica por qué Dios es. Sí, qué lástima, se fue. ¿Soy lo puedes apoyar o? Muy bien. Sergio, Si gusta el hermano, le puedo ayudar, le puedo apoyar con algo con lo que uno puede ir viendo o escuchando las noticias de lo que está pasando. No sé si el hermano está sí, dispuesto a recibir ayuda. sí. Y o le podemos, porque es bueno escuchar sus pensamientos que hablaron, ¿cierto? Entonces, tal vez le decimos que nos hable en un audio en el grupo, tal vez. Y
y así podemos ayudar. Muy bien. Importantes cosas, el por qué hacer este ejercicio. Este ejercicio nos ayuda a esto y doy toda la gloria a Dios y gracias a ustedes por hacer tan excelente trabajo. Y el punto clave de hacer estos ejercicios, o especialmente esto, es ubicarnos en la realidad en la cual vivimos. Es interesante cómo encontramos cosas muy comunes, como el tema de lo que nos une, ¿verdad? No solamente el idioma, pero también nos separa la manera de expresar las palabras. Y esto porque es importante saberlo para la obra de evangelización o para cuando estamos trabajando en la iglesia. Porque ustedes saben que una palabra puede ofender a una persona o otra palabra puede ser diferente para otra persona. Y por eso nosotros cuando estamos preparando una clase, preparando un sermón o estamos hablando con alguien en un tema especial, pues es muy bueno tratar de usar términos que todos podamos entender. ¿Y eso a qué nos lleva a nosotros involucrarnos? Bien sea en nuestra ciudad donde estamos plantando el grupo Sembrador o si estamos de misión en otro lugar, necesitamos aprender eso, saber bien eso para no traer problemas a otros, puesto que hay una gran variedad de usar las palabras. Y eso nos ayuda para el ministerio y también para la consejería. Por eso recuerden que la consejería, cuando estamos nosotros ayudando a una persona, pues es muy importante cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo el hermano necesita entender cada palabra. También muy interesante ver en la forma que hablábamos también de los alimentos. Ustedes podrán pensar qué tiene que ver esto con la obra. Mire que somos líderes y muchas veces tenemos que hacer visitas a las personas y casi siempre donde vamos, pues como latinos que somos y somos muy familiares y siempre vamos a querer compartir de lo que comemos. Y nosotros necesitamos estar entrenados para eso, o a no ser que por alguna cuestión de salud, que el médico nos haya prohibido comer algo, pues es bueno con confianza decirlo sin necesidad de ofender. Pero muchas veces es muy bueno estar siempre recibiendo lo que nos dan, porque las personas son sensibles. Y a veces cuando tenemos esas circunstancias de, por ejemplo, una comida y las personas son sensibles, eso puede ser un obstáculo para poder concentrarnos en lo que es, en el tema de la comida. Y por eso es interesante hacer estos ejercicios, porque otra vez nosotros no estamos en un altar, en un púlpito y no salimos a las calles, no, nosotros salimos y conversamos con hermanos en la fe o con personas que estamos evangelizando y todo eso lo necesitamos entender. Un tema interesante que habló uno de los grupos, el tema del narcotráfico, que es un tema muy complicado, pero nosotros hemos tenido, por ejemplo, iglesias hermanas que han sufrido por ese tema, puesto que a veces hay individuos de estos que sus familias pertenecen a la iglesia y a veces eso trae problemas. Nosotros necesitamos estar muy conscientes en cuanto a eso y también ser muy responsables en lo que digamos, porque usted y yo sabemos, o los que tenemos hijos, que así el hijo sea de lo peor, como muchos pueden decirlo, a uno le duele sus hijos. Y por eso en la consejería, y cuando están esos temas, pues saber cómo consolar a un padre, cómo hablar a un padre de si su hijo o tal vez el padre de familia o la madre de familia pertenecen a estos grupos, hay que ser muy empáticos en cuanto a esto. Entonces, esto nos ayuda a entender el panorama de donde estamos, de donde vivimos, y sobre todo cuando estamos llevando la palabra de Dios.
Por ejemplo, pues yo he estado en Venezuela varias veces y uno allá, como saben, hay que saber con quién hablar esos temas o referirse en cuanto a la forma del gobierno, porque hay personas que aman ese sistema de gobierno y hay que ser muy prudentes, puesto que nosotros queremos predicar la palabra de Dios. Inclusive cuando nosotros estuvimos en un lugar y estuvimos compartiendo con un pastor y muy interesante el trabajo que se hizo con él, pero él era totalmente pues muy de acuerdo al gobierno y su predicación lo basaba mucho en eso, en estar de acuerdo al gobierno. Y cuando pues quisimos hablar algo de mejor predicar de Cristo y todo eso, pues eso puso cierta oposición hacia nosotros. Pero nosotros vamos a hablar de Cristo, del pecado, de la gracia. Entonces en eso necesitamos ser muy sabios, muy sabios. Y sobre todo cuando hoy en día ustedes saben que los latinos somos muy emocionales, pues esos temas hay que tomarlos como cuando cogemos una olla caliente, con mucho cuidado, ¿cierto? Con mucho cuidado. También cosas importantes que podemos ver en común Pierde plomo, hermano, disculpe. es el tema que vemos en común, la idolatría en todas sus formas. Y nosotros como necesitamos aprender a usar la ley y el evangelio. Y recuerden la diferencia entre las iglesias unitarias y las iglesias trinitarias. En eso tenemos que estar muy claro, porque cuando usted está hablando con una persona y en las diferentes religiones que hay, pues si sabemos que una persona pertenece a una organización religiosa que es unitaria, pues entender esas diferencias. Y recordemos que la palabra de Dios no es para pelear, no es para discutir. Nosotros queremos predicar y podemos hablar hasta donde la persona lo permita. Y hay muchas historias, tal vez que ustedes habrán escuchado, tristes, de personas que pelean por la doctrina y nosotros no estamos para eso. Otra vez, este taller de consejería nos enseña que nosotros solo hablamos la palabra de Dios y como dice un pastor amigo, usted predique la palabra de Dios y deje que las otras personas peleen con la Biblia. Usted no tiene que pelear con las personas. Son ellas las que tienen que confrontarse con la Biblia y si el Espíritu Santo está haciendo la obra, ellos van a aprender acerca de esto. También otra cosa por destacar en cuanto a lo que vemos acá, y es muy cierto algo que hablaba Sergio en cuanto a donde tenemos congregaciones luteranas confesionales y donde no tenemos. Y eso a veces, muchas veces nos puede a nosotros desanimar o nos puede hacer cuestionar de algunas cosas, porque hoy en día ustedes saben que hay congregaciones o iglesias que crecen mucho, pero cuando usted va a ver por qué crecen tanto, sencillamente están prometiendo lo que la Biblia no promete y nosotros necesitamos cuidarnos de eso. ¿Qué es prometer lo que la Biblia no promete en estas cosas? Recuerden que ellos prometen las sanidades, los milagros, y hoy en día las personas tenemos muchas necesidades en este mundo. ¿Y qué nos gusta escuchar? ¿Cómo solucionar esas necesidades? A nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, no le interesa escuchar del pecado, le interesa más bien escuchar cómo salir de la pobreza, cómo tener mejor dinero, dinero para tirar al cielo y que nos sobre, cómo no estar enfermos y tantas cosas. Entonces, muchos de estos grupos es lo que usan. Y usted y yo necesitamos aprender a ir confiando de la obra del Espíritu Santo. Y aquellos que están empezando, pues diferente a Patricio, Sergio, Eduardo ya tiene su grupo, y los demás Lisbeth también tiene su grupo, pero los demás que todavía no tienen un grupo, siempre estamos orando por ustedes y el Señor va haciendo la obra en cuanto a esto. Otra de las cosas últimas que quiero enfatizar en este ejercicio que hicimos es que en verdad no hay diferencia entre la Corinto
cuando Pablo estuvo tratando esos pecados a nosotros hoy en día. El pecado es pecado, el diablo no cambia, él siempre tiene la misma estrategia, él sabe cómo engañarnos, él sabe cómo llevar la iglesia a que sea una iglesia corrupta en una generación corrupta. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el don de poder diferenciar la ley y el evangelio. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia es un hospital de pecadores, que en la iglesia van a haber problemas, los mismos problemas que hay o que hubo en los Corintios, los vamos a vivir. Y por eso este estudio nos va a ayudar a crecer en este tema. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta el día de hoy frente a la primera lección que tuvimos esta semana de introducción? Benjamín. Benjamín, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias, hermano Henry. Bueno, aquí hay un tema espinoso que lo toqué de una manera muy superficial y confusa porque Hola, Benjamín. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Hola. Amén. Bueno, me voy a leer un versículo de 1 Corintios, capítulo 6. Dice, ¿osa alguno de vosotros teniendo pleito con otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida, por tanto, si hubierais de tener juicios de cosas de esta vida, poned por jueces a los más humildes que están en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano, con el que el hermano pleitee en juicio y esto delante de los infieles. No debemos tener, digámoslo en un término muy suave, controversias entre nosotros porque somos hermanos. Y Pablo nos dice aquí que la mejor manera de profetizar es que soportar y tolerar a los hombres de más sencillos entre vosotros puede terminar, no puede terminar en disputa ni de... ¿Aló, me escucha, hermano Henry? Le estamos Hola. escuchando. Amén. Para concluir, la paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo vale más que la victoria. Los juicios legales no pueden tener más cabida entre hermanos a menos que hayan faltas en ellos. Dicho de otra manera, los inconvenientes que tengamos como grupos, como congregaciones, lo más importante es solucionarlos primero entre nosotros antes de agrandar las cosas. Dicho de otra manera, y siempre he enfatizado este tema en el grupo sembrador que tengo, que es muy importante hablar. Les doy el espacio a opinar y si hay alguna inconformidad me la manifiesten para de ello, por medio de la palabra de Dios, solucionar. Básicamente es eso lo que trato de decir, hermano Henry. Muy bien, pero tenemos que estar preparados para eso. Yo ya he ido varias veces ante jueces por defender la palabra y ustedes no van a estar Sí, no. exentos a eso. Muy Sí, bien. no, esa es una de las cosas que yo quisiera precisamente para este seminario, enriquecer mi, debido a mi ignorancia, enriquecer mi capacidad intelectual. Eduardo, Pastor, ¿me permite una acotación? claro Algo que sí.
estudiando un poco el tema de Corinto, hoy he podido profundizar en un término llamado corintizar. El griego Aristófanes, entre 450 y 585 después de Cristo, utiliza el término corintizar como explícito para una actividad de libertad sexual y moral y alcohólica deliberada. Es más, en la época, algunos actores romanos utilizaban inclusive en sus exposiciones de teatro el parámetro, la referencia del verdadero borracho, el borracho de Corinto. Y he visto comparaciones teológicas de estudio en algunos trabajos que he leído, donde Corinto y Sodoma y Gomorra realmente eran muy similares en muchas cosas. O sea, y a mí me impresionó porque definitivamente yo no podía imaginar el nivel de promiscuidad y de problemas que tenía la ciudad de Corinto. Realmente era algo terrible y que se compara a Sodoma y Gomorra inclusive. Entonces puede imaginar los grandes problemas que nuestro apóstol Pablo realmente enfrentó. Y pido a Dios que nunca tengamos una cochabambinizar o, como decir, o quitolizar, o quizás en el término actual, porque definitivamente, como dice, no, en su ciudad, ¿cómo se llama su ciudad, hermano Benjamín? Payanizar, Popayán, ¿no? Popayán, Popayanizar. Porque de verdad la cosa, pastor querido, siendo muy serios, ¿no? Con ese tema, agarraba duro en Corinto. Era realmente una ciudad. Yo he leído detalles de un estudio. Se hacían cualquier cantidad de barbaridades, actividades homosexuales. Era una zona portuaria que realmente la gente venía a tener fiesta y a disfrutar al máximo los placeres carnales de todo tipo de situación. Entonces me impresionó un poco ese término corintinizar, hecho por el griego Aristófanes, ¿no? Y puede imaginar realmente las luchas que nuestro apóstol enfrentó y que son guía, freno y espejo para lo que vivimos en nuestras ciudades. Eso quería contar, pastor querido. Y muy bien, y es para eso que estamos estudiando y nos vamos a preparar para eso, porque aún en la iglesia de hoy vamos a vivir temas como está pasando en toda la región, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Ese es el tema de hoy en día con los jóvenes y aún pues con personas muy mayores que dicen, pues ya me redescubrí, ya sé quién soy verdaderamente. Y cuando uno escucha a personas que alaban a Dios con uno hablando de esa manera, wow, es lo que estamos viviendo. Entonces, realmente cuando yo pienso en la iglesia y pienso cuando hay una expresión en el matrimonio con los hijos, cuando los niños son pequeños, los problemas son pequeños. Cuando los niños crecen, los problemas también crecen, son más grandes. Y lo mismo pasa en nuestras iglesias. Cuando estamos empezando con el amor de Cristo y todo esto y empiezan los problemas, wow, necesitamos estar como Pablo, bien sentados, confiando en el Señor y que de nuestra palabra salga la palabra de Dios, porque realmente es algo que vamos a vivir. Y por eso es lo importante de este curso, saber de que lo que está pasando, lo que vamos a vivir, bueno, ¿cómo vamos a tratar esto? ¿Cómo vamos a vivir en esa circunstancia? Y en el ejercicio de hoy podemos notar que aunque tenemos culturas diferentes, formas de hacer cosas diferentes, el pecado es igual, el pecado es lo mismo. Y por eso necesitamos estar entrenados para eso. Muy bien, hermanos. Pues hoy damos por terminado la primera semana de clase. Mañana estaré compartiéndoles de la lección 2 para que lo vayan preparando. Recuerden, van a encontrar las preguntas de casuística y esas preguntas de casuística las vamos a solucionar el día miércoles y el día viernes el trabajo de grupo. Mañana voy a compartir con quienes les toca en el grupo para que la próxima semana puedan reunirse. La idea es que ustedes el día lunes puedan sacar de su tiempo personal para que hagan
las preguntas de casuística y así puedan prepararlas para el día miércoles. Y también, como mañana mismo les comparto los nuevos grupos, puedan hablarse y poder así hacer la tarea. Sabemos que hay problemas con el internet, por ejemplo, con el tema de nuestro hermano Diosnel, que a veces le dificulta, o Lisbeth, que también por su trabajo, circunstancias así. Entonces, cuando no puedan reunirse por grupo, pues es bueno que usen el WhatsApp para que se envíen audios y puedan así escuchar de todos lo que queremos compartir con los demás. Entonces, aprovechemos las redes sociales que usamos para eso. Por muchos motivos no vamos a poder estar reunidos en el grupo, háblense por el WhatsApp. Uno de los hermanos creó un grupo personal y eso está bien. Pueden crear un pequeño grupo temporal y luego lo eliminan para que hagan la tarea. Y eso otra vez es muy importante para que ustedes se vayan conociendo y también vayan aprendiendo más de la palabra. Vamos a terminar con oración y invitamos a Patricio para que nos despida con oración. Amén. Padre eterno, en nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra y entender más de ella, Señor, para nuestra apologética, Señor, para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y fortalecer nuestra fe a través de ella. Te doy gracias por nuestro maestro, Señor, nuestro pastor Henry, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, que están en distintos países, Señor, algunos con dificultades tecnológicas, Señor, algunos con dificultades de congregación, Señor, pero yo creo en ti, Señor, y sé que tú abrirás puertas, Padre Santo, para que ellos el día de mañana puedan congregarse y esparcir este hermoso evangelio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te doy gracias, Señor, por los que aún podemos, Señor, congregarnos tranquilos y recibir tu palabra, Señor, en la casa de nuestro Señor, Padre amado. Y te pido, Padre Santo, que nos prepares, Señor, para la próxima clase, Señor, con una mente clara, Señor, y que podamos, Señor, cada uno escudriñar la Escritura, Padre Santo, para así dar una buena cátedra, Señor, y poder seguir avanzando en este curso tan maravilloso, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lester, ¿puedes despedirte? ¿Se escucha, pa? Sí. Ah, ok, bueno. Bueno, buenas noches, hermanos. Me disculpan que me agarró viajando la clase. Ya estamos acá en casa. Pues para mí fue un placer haber trabajado con los hermanos Diosnel, Sergio, con todos ustedes el día de hoy, y esperando en Dios, pues, de que nos podamos, que si es su voluntad, nos podamos reunir el día lunes y que tengan un bendecido fin de semana. Lisbeth. Bueno, agradecer por la clase y por la oportunidad de poder escuchar también muchas intervenciones y aportaciones de las diferencias que tenemos entre países. Muy, muy, muy emocionante y muy bueno para que podamos aprender. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Benjamín. Bueno, 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Pero hablamos sabiduría de Dios perfectísima y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Si no hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Eduardo. Bendiciones, hermanos. Gracias por esta maravillosa clase que siempre nos engrandece en el espíritu y en el alma. Gracias a usted, Pastor Henry, por guiarnos. Y Dios mediante podamos vernos y el lunes con la voluntad de Dios. Buenas noches. Sí, recuerden que la clase conmigo es el miércoles y viernes. El lunes ustedes van a sacar de su tiempo personal para hacer las tareas.
y leer. ¿Bien? Perfecto. Entonces, recuerden, sí, Gracias. así va a ser la agenda. Los lunes, la idea es que ustedes Gracias, saquen pastor. su tiempo y nos escuchamos miércoles y viernes. Sergio. Perfecto. Sí, muchas gracias y de verdad me fue una gran bendición de trabajar con Lester y con Diosne. Aprendimos mucho de los unos de los otros y cómo las circunstancias nos juntan, y eso es bendición de que juntos estemos adorando a nuestro Señor, y eso nos llena de gozo y de seguir saliendo adelante y de aprovechar los que podemos congregarnos, porque en países que estamos viviendo un paraíso espiritual donde podemos congregarnos, ir a la iglesia, y en otros países hay hermanos que no lo pueden hacer. Pero sin embargo, la unión y el Espíritu Santo nos une para juntos alabar a nuestro Señor. Y esa diferencia cultural que tenemos ambos países nos une, y al final somos hermanos en Cristo, como dice Cristo. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi familia. Y un fuerte abrazo para todos, a cada uno, y ojalá que volvamos a trabajar juntos con Lester y Diosne, porque de verdad que fue de mucho aprendizaje, de verdad. Un fuerte abrazo para todos. Patricio. Bueno, yo también espero ser asignado a uno de los grupos para participar y también poder compartir junto a mi hermano la palabra del Señor. Saludo a Sergio, que nos conocemos personalmente, tenemos el mismo pastor. Así que, no, ahí bien para seguir trabajando y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y que el Señor haga prosperar este grupo para los propósitos que Él tiene para con nosotros el día de mañana. Eso, mi pastor. Lo mismo, Patricio, un fuerte abrazo y esperamos vernos pronto, ya sea allá en Familia de Dios o acá en Unidos por la Fe. Un fuerte abrazo y al bebé también. Bien. Dios les bendiga, una buena noche en el Señor y bueno, sigamos conectados con las Escrituras.